Bien, vamos a resolver este segundo ejemplo sobre cálculo de capacitancia equivalente de un circuito de capacitores conectados de manera mixta de 4 elementos. Y bueno, pues vamos a seguir la misma técnica. Nos vamos hasta final de mi circuito y verifico qué tipo de conexión simple tienen mis dos últimos elementos, ¿no? Mis dos últimos elementos de circuito. En este caso, mis dos últimos elementos son el capacitor 3 y el capacitor 4. Y observando bien cuál es la configuración en la que están conectados estos dos elementos, si la verifico bien, es que están conectados en paralelo. Están conectados en paralelo. Entonces lo que hago es hacer una capacitancia equivalente de estos dos elementos. Una capacitancia equivalente que voy a llamar 3, 4. Muy bien. Como es en paralelo, entonces nuestra fórmula dice que la capacitancia equivalente en paralelo es la suma directa, ¿no?, de mis valores de mis capacitores, que en este caso serían 27 más 33, lo que nos da una capacitancia equivalente de 60 faradios. 60 faradios. Muy bien. Y entonces, ya que hice mi capacitancia equivalente, ahora verifico cómo queda reducido mi circuito. Acuérdense que la técnica es irlo reduciendo hasta que quede un circuito, un único circuito simple, de dos capacitancias, y con ello ya tener la capacitancia total. Bueno, entonces vuelvo a dibujarlo. Dibujo nuevamente los capacitores que aún no he reducido. Y listo. Tenemos que mi circuito queda reducido a lo siguiente. Entonces, como podemos ver, mi circuito queda reducido a esto. Y nuevamente, ¿no?, me voy al final del circuito, verifico la conexión de los últimos dos elementos y observo que estos dos últimos elementos están conectados en serie, completamente en serie. Entonces, ahora procedo a hacer la reducción, a calcular una capacitancia equivalente de estos dos elementos. Esa capacitancia equivalente la voy a llamar C234. Muy bien. Muy bien, aquí, como están en serie, pues entonces la fórmula que voy a ocupar pues es la de el circuito serie que tengo aquí. 1 sobre el capacitor 2, que vale 68 faradios, más 1 sobre la capacitancia 3,4, que calculamos en 60. Y listo, nos apoyamos de nuestra calculadora. Recuerden, si no salen con muchos decimales, lo vamos a aproximar a solamente 2 decimales. Vamos a truncar nuestro valor a 2 decimales para fines prácticos. Y obtenemos 31.87 faradios. Recuerda, si quieres un cálculo más preciso, puedes ocupar todos los decimales, o bien ocupar la fracción que nos dé e ir haciendo el cálculo. Aquí, para fines prácticos, únicamente pues, bueno, vamos a aproximarlo con 2 decimales. Y bien, entonces, ya que hicimos ahora esta capacitancia equivalente, vamos a ver cómo nos queda reducido nuevamente nuestro circuito. La capacitancia C1, que no hemos movido, y esta capacitancia, todas estas capacitancias estas dos capacitancias que las redujimos en una capacitancia que se llama C234. Y si verificamos lo que nos queda, pues bien, ya nos quedó un circuito únicamente de 2 capacitancias y que, si lo observamos, nos queda completamente paralelo. Y entonces la capacitancia total de mi circuito pues va a ser simplemente la resolución de esta configuración en paralelo. C1 vale 10 faradios más C234, que lo calculamos con 31.87 faradios. Realizamos la suma y simplemente nos queda 41.87 faradios. Y esa es
mi capacitancia total de este circuito. Vamos a realizar este ejemplo de igual manera sobre cálculo de capacitancia equivalente o total de este circuito de capacitores conectados en forma mixta. Ahora tenemos 5 elementos y también tenemos unidades ahora ya en submúltiplos, ¿no? Aquí tenemos microfaradios, microfaradios, microfaradios y tenemos esta que está en nanofaradios, ¿no? Entonces recordemos que, bueno, eso pues simplemente al final pues solamente tenemos que hacer aquí unos pequeños ajustes de conversión entre unidades y hacer nuestra reducción como lo hemos venido haciendo. Bien, la misma técnica, ¿no? Vamos a, desde el inicio, final de mi circuito, vámonos al final de mi circuito donde identifico mis dos últimos elementos y veo que mis dos últimos elementos están conectados en serie, ¿no? Están conectados completamente en serie, ¿no? Mis dos últimos elementos que son C4 y C5, capacitor 4 y 5, están conectados completamente en serie. Y entonces voy a reducirlos, pues, bueno, mi fórmula en serie, ¿no? Esta capacitancia equivalente la voy a llamar C45 y va a ser pues 1 sobre 1, un microfaradio. Y ojo, aquí como el otro capacitor está en nanofaradios, aquí de una vez, aquí voy a, desde ahorita, a poner la equivalencia, ¿no? Voy a poner la equivalencia en faradios, ¿no? Directamente de mis capacitancias para poder hacer mi operación correctamente. Yo no puedo poner tal cual los números sin unidades como en otros ejercicios cuando tengo todos mis capacitores en la misma unidad. Entonces aquí como no son la misma unidad, pues no puedo introducir únicamente los números, ¿no? Entonces tengo que poner la equivalencia correcta, ¿no? Entonces un microfaradio aquí lo voy a poner como 1 por 10 a la menos 6, ¿no? Recuerden que eso es lo que vale menos 6 por 10 a la menos 6, el prefijo micro. Y el otro, más 1 sobre 1500 por 10 a la menos 9, porque acuérdense que el prefijo nano es menos 9. Muy bien. Y así nos quedaría mi cálculo. Ok, aquí lo voy a poner ya bien. Listo. Entonces vamos a apoyarnos de nuestra calculadora. Vamos a ver cuánto nos queda esto. C45. Introducimos esto con nuestra calculadora. Hay que tener cuidado, ¿no? Al introducir la notación científica. Para eso debemos de tener bien dominado nuestro uso de nuestra calculadora. Y eso nos da como 6 por 10 a la menos 7. 6 por 10 a la menos 7 faradios. Bien. 6 por 10 a la menos 7 faradios. Ok. Para de aquí en adelante simplificar un poquito más los cálculos, o bueno, para dejarlos un poco más uniformes, vamos a manejar de aquí en adelante únicamente todo en faradios. Y al final, si queremos, podemos sacar una equivalencia, ya sea en microfaradios o en otro submúltiplo de capacitancia. Entonces, por ahorita vamos a dejarlo así, notación científica, y así vamos a seguir manejando nuestro valor. Bien, vamos con ahora la reducción. Vamos con nuestra reducción. Entonces, ahora nuestra reducción de nuestro circuito queda de la siguiente manera. Ya lo saben, ya no voy a poner los valores para no amontonar mucho aquí nuestro espacio. Y bien. Entonces ahora nuestro circuito queda reducido de esta manera. Bien. Bueno, entonces ahora como pueden darse cuenta, igual me voy a los dos últimos elementos. Y estos dos últimos elementos, que es mi capacitor 3 y la capacitancia equivalente de esto, que llamamos 4 o 5, pues están completamente conectados en paralelo. Y entonces, pues bueno, vamos a hacer la reducción de este paralelo. Entonces, esa reducción vamos a llamar una capacitancia equivalente que vamos a llamar C345. Y
Bueno, recordemos que en paralelo pues es la suma directa, ¿no?, de mis valores de mis capacitancias. En este caso es 3, 8 microfaradios, más lo que nos salió la capacitancia C45, que en este caso nos dio 6 por 10 a la menos 7 faradios. Como sabemos, obviamente esta suma no la puedo hacer directa. Vamos a poner en las mismas equivalencias para poder hacerla. Y lo que vamos a hacer, pues bueno, 8 microfaradios, pues vamos a convertirlo, a expresarlo en notación científica también. 8 microfaradios es 8 por 10 a la menos 6 faradios, más 6 por 10 a la menos 7 faradios. Muy bien. Vamos a apoyarnos de nuestra calculadora para tener muy claro el resultado. Y eso nos da 8.6 por 10 a la menos 6. 8.6 por 10 a la menos 6 faradios. Muy bien. Bueno. Ahora ya que hice esta reducción, vamos a ver cómo queda, nuevamente a representar en un dibujo cómo queda reducido nuestro circuito. Capacitor 1, capacitor 2 y la capacitancia equivalente que hicimos de todo esto, que es 345. ¿Ok? Muy bien. Y fíjense muy bien que observamos que nos quedó finalmente un circuito únicamente conectado, completamente conectado en serie. Ya no hay otro elemento que nos quede, que nos haga alguna conexión en paralelo que interfiera con las otras. Ya no. Simplemente ya me quedaron mis 3 elementos completamente en serie. Entonces, pues mi capacitancia total pues va a ser resolver esta configuración en serie. Capacitancia equivalente en serie. Muy bien. Entonces mi capacitancia total va a ser igual a esta capacitancia equivalente, resolver esta serie. Recuerden, hay que ocupar esta fórmula. Muy bien. Y, bueno, el capacitor 1 que vale 10 microfaradios. 1 sobre 10. Recuerden, como estamos utilizando directamente la notación científica para evitar confusión entre los diferentes múltiplos que teníamos como dato al inicio, pues bueno, igual, ¿no? 10 microfaradios, vamos a ponerlo en notación científica, 10 por 10 a la menos 6, más 1 sobre el capacitor 2, 22 microfaradios, 22 por 10 a la menos 6, sobre 1, capacitancia 345, que calculamos en 8.6 por 10 a la menos 6. ¿Ok? Y listo. Nos apoyamos de nuestra calculadora. Y eso nos da, aproximándolo a 2 decimales, truncándolo a 2 decimales, 3.82 por 10 a la menos 6 faradios. Y esta es mi capacitancia equivalente. Bien. Antes de terminar, algo muy importante, 3.82 por 10 a la menos 6 faradios, lo podemos poner en un submúltiplo de capacitancia. Como nos quedó precisamente en por 10 a la menos 6, recordemos que por 10 a la menos 6 es lo que vale el prefijo micro. Entonces, 3.82 por 10 a la menos 6 lo puedo dejar como simplemente 3.82 microfaradios. Y eso sería la capacitancia total o equivalente de todo mi circuito. Recordemos que de hecho, si observamos bien, desde aquí, cuando ya nos dio 8.6 por 10 a la menos 6, desde aquí pudimos haber de una vez convertido esto en microfaradios. Y entonces, aquí pudimos haber sustituido sin problema todo en microfaradios y no haber puesto una notación científica. Entonces, de hecho, también se pudo haber hecho eso. Sin embargo, bueno, el resultado hubiera sido el mismo. Entonces,
Son pequeños detalles que, bueno, se pueden tomar en cuenta, y ya que vas agarrando práctica, pues bueno, ya vas fijándote en esos detalles e ir simplificando cada vez mejor los cálculos.